Docker. Trabajando correctamente. Siempre es importante seguir la guía de buenas prácticas de cualquier producto, y en este caso, como podréis imaginaros, Docker no es una excepción. Lo que vamos a ver aquí son unos cuantos puntos que lo que nos van a hacer es mejorar nuestro día a día. Minimizar el número de capas en el Dockerfile. Como ya hemos oído en el curso durante todos estos vídeos, una de las principales características de los contenedores es que cuanto más pequeño son mejores. Pero vamos a ver también una de las opciones, que cuanto menor sea la cantidad de pasos en la imagen, mejor va a ser el rendimiento de la compilación y también el rendimiento de la extracción del contenedor. Por lo tanto, cuantas menos capas tengamos, va a ser mejor. Entonces, es muy buena práctica combinar varios pasos en una sola línea y de este modo creamos una sola capa. Por ejemplo, si nos fijamos en el Dockerfile que tenemos en la pantalla, from alpine latest, run apk update, run apk add curl, run apk add bin, run apk add git. Lo que vamos a hacer ahora cuando lo ejecutemos con docker build -t, por ejemplo, muchas capas, espacio punto, es que vamos a ver que tenemos por cada una de las ejecuciones una capa diferente. Para verlo más claramente, si ejecutamos docker history muchas capas, que es el nombre de la imagen que hemos creado, vamos a ver que cada paso de run es una capa diferente. Bien, vamos a hacer un pequeño cambio. Si ahora en vez de crear el antiguo Dockerfile pasamos a este Dockerfile, from alpine, run apk update, ampersand, retorno de carro, y ponemos cada línea apk add curl, apk add bin, apk add git, todos en la misma línea de run, y lo volvemos a compilar con docker build -t, pocas capas, y después de la ejecución del build volvemos a ejecutar docker history pocas capas, lo que vamos a ver ahora es que run se ha reducido solamente a una capa. Tenemos claro que se puede mejorar este Dockerfile, pero era para que entendierais la diferencia entre una capa y varias capas. De todas formas hay que tener en cuenta una cosa, solamente las directrices run, copy y add generan capas con tamaño, porque todas las otras directivas van a generar capas, pero esas van a estar vacías. Ordenar instrucciones de varias líneas. Bien, hemos acabado con un Docker que, como habéis visto antes, tenía un montón de APK, 4 en este caso. Hay que entender que es muy buena idea ordenar las instrucciones de varias líneas de una forma legible. ¿Y por qué? No es que nos vaya a mejorar el código, pero sí nos va a mejorar la interpretación del código. Y esto es muy importante, porque el Dockerfile que hoy escribís puede que mañana sea modificado por otra persona. Y cuanto más sencillo sea y más humano en el concepto de entendible, va a ser mucho mejor. Entonces, si abrimos el ejercicio que teníamos anterior, from alpine latest, run apk update, apk add curl, apk add bin y apk add git, si pasamos a este otro en el que tenemos run apk add update, ampersand, y luego apk add curl, bin y git, todo en el mismo apk, aunque sean diferentes líneas de una forma simple, cuando ejecutemos el sudo docker build -t, pocos comandos, espacio punto, vamos a ver que vamos a acabar igual que antes, no hay ninguna sola diferencia, es lo mismo. La única diferencia es que ahora hemos ejecutado solamente una APK y el Dockerfile es muchísimo más limpio. Inicie su Dockerfile con los pasos que es menos probable que cambien. Cada vez que ejecutamos un layer, una capa en un Dockerfile, este se guarda en la caché. Entonces, si tenemos una ejecución muy larga, la primera vez se va a ejecutar, pero si no hay ningún cambio en esa capa del Dockerfile, la segunda ejecución no va a ocurrir y va a ocurrir en la caché. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a devolver el valor que tenemos en la caché. Por lo tanto, el tiempo de compilación va a ser mucho menor. Entonces, si cogemos el mismo Dockerfile que teníamos antes y añadimos run echo hola al final del archivo, lo guardamos. Hemos añadido una nueva capa y ejecutamos sudo docker build -t capa nueva espacio punto. Como vais a ver ahora, se va a crear la imagen y tenemos una capa nueva, que es la 3. ¿Qué pasa si en vez de hacer esto, lo que hacemos es lo siguiente? Hacemos ahora, abrimos de nuevo el Dockerfile y ponemos el echo hola entre medias del front y del APK. Como hemos cambiado el orden entre la primera capa, que es from alpine latest, y la segunda, que era el APK, y ahora hemos introducido el echo hola, damos a entender al sistema que ha habido un cambio y la segunda capa que estaba en caché ya no vale. Entonces ahora cuando hagamos sudo docker build capa en medio -t espacio punto,
vamos a ver que lo que nos va a pasar es que vamos a crear una imagen, capa 1 está en caché, pero ya la 2 y la 3 no están en caché y se tienen que volver a crear. Limpia tu Dockerfile. Una de las cosas que tenemos que hacer siempre es encontrar la forma de hacernoslo Dockerfile más pequeño. Y para eso lo que tenemos que hacer es que cada vez que ejecutemos una directiva, tenemos que buscar la forma de reducir el espacio de esa ejecución. Así que, por ejemplo, cada vez que instalemos un paquete, imaginados, con Joon, tenemos que hacer Joon Clean All. Cada vez que usemos apt, lo mismo. Cada vez que bajemos un archivo zip y lo descomprimamos, tenemos que borrar el archivo zip. Si tenemos este Dockerfile que tenéis en la pantalla con from CentOS latest, hacemos un run yarn update -y, con lo cual vamos a actualizar el sistema, y luego hacemos ampersand Joon install git -y. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente instalar git y actualizar el sistema. Bueno, en el orden inverso. Si ahora compilamos la imagen con sudo docker build -t primero espacio punto, si ahora hacemos un sudo docker images, lo que vamos a ver es que tenemos una imagen de unos 400 megas. Si ahora añadimos un Joon Clean All a estos pasos que hemos ejecutado, con la imagen que tenemos anterior, entonces vamos al Dockerfile from CentOS latest Joon update -y, Joon install git -y, y hacemos ahora un Joon Clean All, volvemos a compilar la imagen con sudo docker build -t, vamos a poner segundo en este caso, espacio punto. Después de haber creado la imagen, si ejecutamos un sudo docker images, vamos a ver cómo hemos perdido unos más o menos 20 megas. No es mucho, pero cada uno de los pasos genera una imagen más pequeña. Otro ejemplo que podemos hacer es, si además de hacer el paso que hemos hecho antes con el Joon Clean All, si añadimos un rm-rf a /var /caché /Joon, lo que vamos a hacer es borrar en caso de que hubiera alguna caché. En este caso no creo que consigamos mucho, porque hay que entender una cosa, hemos instalado solamente un archivo, pero bueno, si hacemos de nuevo sudo docker build -t tercera espacio punto, cuando la imagen se haya compilado, si hacemos un sudo docker images, veremos que la imagen tiene el mismo tamaño. Entender el entorno de compilación. El entorno de compilación es el lugar donde se van a crear las imágenes, y estamos hablando del directorio en el cual se encuentra Dockerfile y el resto de archivos que vamos a pasar, o como en algunas ocasiones, un servidor remoto como por ejemplo un servidor Git. Hay que saber que todos los archivos y todos los directorios que se encuentran en el entorno de compilación se van a mandar a la imagen, por lo tanto cuanto más grande sea este lugar, más grande va a ser la imagen. Como parámetro tenemos -f si queremos cambiar este entorno de compilación y no queremos usar el directorio en el cual se encuentra el usuario cuando ejecuta el comando. Si queremos trabajar sin entorno de compilación, tendremos que usar el guión. Y para pasar el Dockerfile lo que vamos a hacer es usar stdin, como por ejemplo veis en pantalla. Podemos hacer un sudo docker build -t mi imagen y ahora ponemos el guión, por ejemplo, from busybox run ecola eof enodfile. Una cosa muy importante, dado que no tenemos entorno de compilación, no intentéis usar copy o add en este formato, porque no va a funcionar. Utilizar Docker Multistage siempre que sea necesario. Como podemos ver en el capítulo de Multistage, lo que vamos a conseguir es crear archivos en una compilación de Docker que luego copiaremos en otra. ¿Y para qué nos vale esto? Simplemente para ahorrar espacio, pero vamos a ahorrar muchísimo. Si veis el vídeo de Docker Multistage, aprenderéis perfectamente cómo funciona. Como por ejemplo, tenemos un from Golang con la versión 1.14.0 y creamos un archivo llamado archivo. Y ahora en la siguiente ejecución ponemos un from alpine latest y hacemos un copy --from 0 de la ejecución anterior y copiamos ese archivo al archivo destino. Utilice un archivo docker ignore. Para los que ya trabajéis con Git, sabéis que gitignore es un archivo en el que se marcan los directorios que no queremos que se manden al repositorio. En este caso es de la misma forma. Por ejemplo, si tenemos un docker ignore con el contenido que tenéis en pantalla, asterisco barra asterisco punto class, lo que estamos diciendo aquí es que en caso de que haya un archivo class, que nunca lo suba. Cuando hagamos el docker build, no va a utilizar ningún archivo .class. Nos vamos a un directorio, por ejemplo, a la home del usuario en el que nosotros estamos,
y ahí creamos un archivo Dockerfile. En este archivo Dockerfile simplemente ponemos from alpine latest. Guardamos el archivo. Hacemos un ls-la y os fijáis que hay bastante archivos. Si ahora hacemos un sudo docker build -t espacio mucho espacio punto, vais a ver que la imagen está empezando a crearse. Pero antes de crearse la imagen está haciendo una cosa, está creando el build context, que es el entorno en el cual se crea la imagen. Daros cuenta que ese es el entorno que él es capaz luego de hacer copies, de pasar información. Toda esta información en el fondo se está utilizando. Vamos a ver que nos está creando un build context bastante grande, porque vemos que en este usuario tenemos bastantes archivos. Si hacemos un ls-a y mandamos toda la salida al archivo docker-ignore y ahora abrimos el archivo con v docker-ignore y borramos la línea donde pone dockerfile, lo que estamos diciéndole es no quiero que pases a la imagen ninguno de los archivos. Si ahora con este docker-ignore volvemos a hacer de nuevo un sudo docker build, en este caso, -t docker-ignore espacio punto, si os fijáis, lo que vamos a tener aquí es que el build context es mínimo de unos pocos K. De esta forma podéis comprobar mejor cómo docker-ignore nos va a hacer que todo lo que no queremos que esté en la imagen se pueda retirar. Los contenedores deben ser efímeros. Cuando creamos un contenedor, tiene que estar creado con la idea de que va a morir. Y aunque esto suene bastante extraño, es muy importante. Los servidores antiguamente arrancaban aplicaciones con la idea de que nunca se apagaran. Cuando usábamos el comando uptime, cuantos más días estaba la máquina arriba, en verdad éramos muchísimo más felices. Pero ahora el concepto es completamente diferente. Tenemos que pensar que los contenedores son efímeros. Y efímeros significan que pueden durar desde 1 milisegundo hasta horas, lo que necesiten. Pero cuando el contenedor muere, no tiene que pasar nada. Cuando hay varias copias del mismo contenedor activas, no tiene que pasar nada. ¿Y esto qué más nos da? Nos da mucho porque cuando programemos nuestros contenedores tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que no podemos crear archivos que son solamente para un contenedor. Tenemos que pensar que cada vez que creamos un contenedor, este podrá morir y arrancar y tener la misma funcionalidad. Así que cuando creemos un contenedor, tenemos que pensar que el proceso se ejecutará y morirá. Que sí se podrá tener varios procesos en paralelo, entonces podremos arrancar varios contenedores en paralelos. Y que si todos mueren, no va a pasar nada, porque volvemos a arrancarlos todos y no habrá ni un solo problema.